Se puede representar lo que ocurrió dentro de el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau y se puede ajusticiar el crimen, el asesinato de millones de seres humanos, frío, calculado, industrial. Ambas cuestiones, los límites de la representación y los límites de la justiciabilidad, pueden plantearse al hilo de una película como La Zona de Interés. La Zona de Interés es un film del director londinense Jonathan Glazer de 2023, ganador del premio Oscar a la mejor película extranjera, premio al mejor sonido, ganador del gran premio del jurado del Festival de Cannes. Una gran película de un director que ya nos había fascinado con una película como Under the Skin, la historia del alienígena interpretada por Scarlett Johansson, considerada por Kagetsu Cinema como una de las mejores de la segunda década del siglo XX, del siglo XXI. La Zona de Interés permite una reflexión que es moral y estética, que tiene que ver con la teoría de la imagen, que tiene que ver con la filosofía jurídica, y vive de un debate entre autores como George D. Uberman, el responsable de obras como Imágenes pese a todo, la memoria visual del Holocausto. Su debate decía con realizadores como Claude Lanzmann, el director de La Shoah, el film de 1985, a la vez que puede ilustrar problemas de la filosofía como la que tiene que ver con la aporía o la dificultad, los problemas del mal absoluto cuando intentamos procesarlo. Es el problema que planteaba, entre muchos otros, el jurista argentino Carlos Nino, el filósofo Richard Bernstein. Problemas que a muchos colegas le han preocupado, entre ellos la profesora Cristina García Pascual en Valencia, Felipe Navarro en la Universidad de Málaga, muchos otros. Es un problema el de cuál es el límite de la pena, que yo creo que guarda muchas conexiones con esta cuestión estética y por eso la estamos tratando en este canal dedicado a la norma de la imagen. La película La Zona de Interés, ganadora del Gran Premio del Jurado de Cannes, sigue a través de los paseos desasosegantes por el extrarradio del campo del Lager y del interior de la casa pegada al campo de exterminio. Sigue las vicisitudes de la familia de los Höss, de Rudolf Höss, que fue comandante de Auschwitz-Birkenau, de su mujer Hedwig Höss y de sus hijos. La mujer Hedwig Höss, interpretada por Sandra Hüller, la actriz de Anatomía de una caída, de Tony Erdmann y tantas grandes películas europeas. La primera cuestión relativa a la representación es que lo que hace Jonathan Glazer es centrarse en la forma en que el campo de exterminio salpica o repica los sonidos en la vida diaria de estas personas y planteadas, dibujadas como seres siniestros, de caminares parecidos a los insectos, en la estupenda interpretación de Hiller, de Hedwig Höss, a partir de un dispositivo de cámaras fijas que recuerdan, o a mí me recuerdan, los dispositivos de los reality shows, ángulos improbables, desvelamiento de la intimidad familiar, siniestras perspectivas panópticas del hogar, el panóptico, aquel invento de Jeremy Bentham, el jurista británico, a partir del que se podía observar, dispositivo desde el que se podía observar todo lo que sucede, no sé, en un hospital, en una cárcel, en una fábrica, aquí en la casa de los Höss. Vemos la intimidad de la vida de estos nazis, cómo utilizan las ropas de los condenados, de los asesinados, y esa idea de qué es lo que se puede ver y lo que no se puede mostrar y cuál es la opción de la zona de interés, la cuestión que nos lleva a los límites de lo representable, creo que ya es un extraordinario acierto de esta película, porque se posiciona, yo creo que en la intersección de los mejores argumentos de dos autores o teóricos de la estética y de la imagen, de la poética.
Uno fue George D. Uberman, quien en este libro, en Imágenes pese a todo, Memoria visual del Holocausto, nos cuenta la historia de cuatro fotografías de los miembros de un Sonderkommando, esos comandos formados por presos judíos encargados de limpiar las cámaras de gas y transportar los cadáveres, los cuerpos, a las cámaras de incineración, a los hornos crematorios. Para George D. Uberman, estas imágenes que un grupo especial de estos judíos que acababan lanzándose a las vallas para morir electrocutados o que se suicidaban o que al final acaban siendo igualmente asesinados, este Sonderkommando consiguió 4 instantáneas entre la cámara de gas y los hornos crematorios que venían como a pedirnos, a preguntarnos, a invitarnos a imaginar pese a todo, a intentar ver qué había ahí. Ese intento de pensar y de imaginar pese a todo, ¿no?, es lo que llevó a discutir a George D. Uberman frente a un autor, Claude Lanzmann, director de una obra monumental que fue Shoah, una película de 9 horas de 1985, que defendía la idea de que lo inenarrable, lo inimaginable, era justamente lo que caracterizaba campos de exterminio como Auschwitz. Lo que hacía Claude Lanzmann era no mostrar la imagen directa o lo que podíamos tener de imágenes del horror, sino acudir a testimonios de personas que habían visto a los trenes llenos de seres humanos que eran conducidos a la aniquilación, ¿no? Había 2 posiciones, pues la de George D. Uberman, Imágenes pese a todo, la de Claude Lanzmann, de esto es algo inenarrable, irrepresentable y mejor conducirnos siempre indirectamente. Lanzmann y el psicoanalista Gerhard Wachmann decían que había una singularidad en el horror del nazismo por la cual cualquier intento de representación de lo que había ocurrido en Auschwitz o en Auschwitz-Birkenau y tantos otros campos de exterminio, si lo representabas o lo traducías en imágenes, eso funcionaba solo como un velo, como una cortina, como un falso acceso de conocimiento. Y ese habría sido el error del bueno de Steven Spielberg en la bien intencionada La lista de Schindler. Si tú puedes ver una película como La lista de Schindler, mantener la mirada y luego llevar una vida normal, es que la representación ha fallado en algún punto. Porque para Lanzmann o para Gerhard Wachmann, el psicoanalista, la Shoah era la experiencia inenarrable, inimaginable, irrepresentable por excelencia, el objeto impensable por excelencia. Bueno, frente a esa tesis de lo inenarrable, como decíamos, George D. Uberman, en una obra como Imágenes pese a todo, invita a imaginar o a no dejar de imaginar, a atender lo que habría ocurrido dentro de Auschwitz-Birkenau a partir de trozos de película, de fotografías arrebatadas al infierno. Los pozos al aire libre, donde yacían cuerpos inertes, el proceso de conducción como si fueran trozos de carne desde la cámara de gas al horno crematorio, los cuerpos retorcidos de las mujeres en el campo de abedules, lo que vemos en esas fotografías son instantáneas que, por encima del lenguaje cifrado de los nazis, la solución final, la zona de interés, que era como llamaban estos campos, temerariamente mantenidas vivas por los miembros de un Sonderkommando, estaban destinadas a romper el plan de los nazis de que aquello que estaban haciendo en Auschwitz era tan terrible que nadie se lo creería, ¿no? Y eso es está muy presente en la película de Jonathan Glazer, La zona de interés. Lo que hace Glazer en La zona de interés es, entre los límites de lo imaginable y el imperativo de imaginar, o sea, entre Claude Lanzmann y George D. Uberman, las tesis paradigmáticamente defendidas por estos autores, lo que hace Jonathan Glazer es elidir el interior del campo, suprimirlo, el campo de concentración, y recorrer a través de una suerte de semiótica, o sea, de los signos de la gran matanza, la forma en que ésta salpica, humea, repica en los seres humanos, los nazis, que la están llevando a cabo.
comenzando por el jardín, que está al otro lado, el que cultiva la señora Hoss, en esa interpretación, decíamos, excepcional, malsana, de Sandra Hüller, que anda como si fuera un bicho, que anda por el marido, en este caso ya Rudolf Hoss, por los vericuetos de la casa como si fuera una rata. Y eso está muy bien porque rompe la tendencia a la representación del nazi como un sujeto glamuroso, ¿no? Estéticamente. Los pone como lo que debieron ser, pues gente enferma moral, y incluso físicamente la apariencia de Hoss es muy repulsiva. Vemos en la película de Glazer, de la zona de interés, la ceniza que baja por el río, el humo que sube por la chimenea, es el humo de los quemados, vemos los dientes con los que juegan los niños, son los dientes de los asesinados, intuimos la infidelidad que se mantienen los Hoss con los esclavos judíos que están en la casa. Es decir, si en películas como El hijo de Saúl, me parece una película mucho más interesante que La lista de Schindler, El hijo de Saúl, del director húngaro Laszlo Nemes, una película de 2015, veíamos el interior de Auschwitz a partir de un Sonderkommando, uno de estos miembros encargados de la limpieza de las cámaras de gas y del traslado del cuerpo al horno crematorio. Ahí, en esta película, El hijo de Saúl ya decía, este es el límite de una representación. Esto, hasta aquí yo puedo llegar, ¿no? En la posibilidad de imaginar lo que ocurrió dentro. Glazer da una vuelta de tuerca a esta cartografía de signos sutiles, algunos más claros, ¿no? más rotundos, otros que se intuyen, como por ejemplo el malsano olor en el aire, cómo tiembla la tierra, los gritos de los asesinados, los restos de ceniza de seres humanos que se quedan en la bañera, que orillan la bañera, donde se lavan compulsivamente los Hoss, ¿no? Las señales. Fue Theodor Adorno, en teoría estética, en dialéctica negativa, quien planteó en toda su profundidad, ¿no?, la posibilidad del arte después de Auschwitz. Quizá porque lo que ocurrió dentro de Auschwitz podría encajar en aquello que Wittgenstein dijo que no se podía decir, ¿no?, de lo que no se podía hablar, de lo que había que callar, pero que se podía mostrar. Yo creo que la zona de interés lo que hace es mostrar allá donde un relato de los hechos no podría llegar. Y lo que consigue con la puesta en escena, los movimientos animalescos de los perpetradores, las súbitas elipsis de terror glaciar. Esto de terror glaciar es una expresión que se acuñó a propósito de la película de Michael Haneke, o de películas como la de Michael Haneke, Funny Games. Lo que consigue Glazer en la zona de interés, al centrarse en la casa de al lado del campo de concentración y exterminio, y no en el exterminio, es que el horror nos salpica, o mejor, repica, ¿no? Nos hundimos en el espesor del delirio y también del olvido, en una especie de cueva de la ignominia, en un barro, en un légamo pegajoso y negro. Y insisto en este barro negro, en este légamo, en este barrizal moral, porque es un estilema muy ya utilizado por Jonathan Glazer, por ejemplo, en Under the Skin, cuando representaba aquel líquido donde eran devorados los seres humanos por la alienígena. Bueno, en este caso la bruma o el barro sería el barro de la indiferencia. Es decir, ahí Glazer está diciendo, aquí hay muchos horrores también en el mundo que no vemos, no contemplamos, ni siquiera son representados, pero que nos salpican. Esto no lo dice Glazer, pero yo creo que podríamos coincidir en que serían cuestiones como, no sé, la masacre en Palestina, los muertos en el Mediterráneo entre la hermosa bahía europea, los torturados en Guantánamo, los crímenes de Putin, el suprematismo blanco en Estados Unidos, los pactos con la extrema derecha en el corazón de Europa, la cuestión del horror en el mundo, ¿no? Para Stuart Lieberman, el Holocausto fue único porque creó una especie de círculo en llamas a su alrededor. Pero el nazismo podemos decir que fue derrotado, aunque vemos cómo perviven esas llamitas o llamas en el corazón de Europa estos días con los porcentajes de voto de partidos como Alternativa para Alemania, ¿no? Pero sociólogos como Zygmunt Bauman se preguntaban, frente a los crímenes nazis, al crimen de los grandes perpetradores, esos crímenes magníficos, ¿cómo se le puede hacer frente? ¿No desbordan los estrechos márgenes de la justicia internacional?
Y es así. ¿Qué justicia retributiva? ¿Qué tipo de reparación o de castigo proporcional cabe? Aquí la respuesta es que estamos en una zona de injusticiabilidad. Se ha citado mucho, a veces sin haberla leído, a Hannah Arendt, la banalidad del mal. Hannah Arendt no dijo que el mal, ni mucho menos el mal absoluto, el mal radical o el mal terrible del nazismo fuera banal. Lo que decía Hannah Arendt era que muchas de las motivaciones de las personas que lo llevaron a cabo eran banales, ¿no? Hannah Arendt es una gran pensadora y además de escribir muy bien, era muy valiente, hizo un esfuerzo intelectual por explicar, que no significa justificar, qué estaba pasando o qué había pasado en el nazismo, ¿no? Esto, perdón por la autocita, pero en La condición despistada, en ensayos sobre la desorientación a lo largo de la historia, lo llamábamos no mirar hacia otro lado, sino pensar hacia otro lado, ¿no? Bueno, Rudolf Höss, el protagonista de la historia, el comandante de Auschwitz-Birkenau, murió en la horca, pero después de jactarse y corregir al fiscal de Nuremberg, al que le dijo, no, yo no he matado a tantos millones como dice usted, solo fueron 2,5 millones. Dice, los demás murieron por hambre, ¿no? o por frío, o por enfermedad. Muchos nazis no pagaron por ello. Otros, como el sádico Hess, murió a los 93 años y lo hizo cuando quiso, se ató un cable en el cuello tras muchos días de lectura en un jardín de Berlín, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó con miles de personas que cooperaron, se quedaron con los bienes de los judíos, delataron, o asesinaron, o golpearon, o mataron, o violaron, o destrozaron a tantos cientos de miles de seres humanos, judíos, homosexuales, gitanos, izquierdistas, etcétera? ¿Qué tipo de sanción sería proporcional? Es una pregunta de la filosofía jurídica. Yo creo que no hay una sanción proporcional, entre otras cosas porque no hay una posibilidad de representación total. Anna Frank, Elie Wiesel, Jana Marie, Edith Stein, Imre Kertész son nombres ligados a una ruptura irreversible, a la ruptura de la confianza en el mundo, ¿no? Decía Jana Marie, con el primer golpe que me dieron perdí la confianza en el mundo. Primo Levi contaba que cuando estaba solo en el campo de concentración padecía el mismo sueño. Regresaba con su familia, pero no lo escuchaban. Era el ardid de los nazis, ser capaces de crear un horror que no podría creerse, que no podría imaginarse, de los que la gente dejaría de escuchar. Sobre la profundidad de la barbarie, Vasily Grossman se preguntó quién posee la fuerza interior para imaginar, ¿no?, lo que esta gente sintió. Hans Jonas, Manuel Levinas trataron de aprender con H, ¿no?, con pensamientos en mal absoluto. Pero la lección que extraemos desde la filosofía jurídica justamente tiene que ver con esas limitaciones a la hora ya no solo de comprender la crueldad, por ejemplo, como decía Ana Carrasco, la filósofa, en decir el mal del tipo que golpea a un bebé, le pega una patada como si fuera un balón en la puerta de Auschwitz, o del drama de la indagación de Peter Weiss, los crímenes atroces que contaba Bolaño en 2666, de las 40 ciudades del norte de México, de las que también hablaba nuestro amigo y estupendo escritor Eduardo Ruiz Sosa, los crímenes de Ruanda, de los que hablaba Gilbert Gatoré, los asesinatos terribles de la Kampuchea Democrática de Pol Pot, las limpiezas étnicas de los Balcanes, los muertos en las conetas en el franquismo. O sea, todo ese horror desborda la capacidad de respuesta del derecho penal si se entiende la respuesta penal como intento de dar un castigo proporcional. Ahora bien, lo que podemos hacer con herramientas como este sistema normativo, ligado también a la política, es insistir en la importancia de los relatos, en mantener la verdad de los hechos, en proteger la verdad de esos crímenes, en imaginar lo que ocurrió, la reparación de todo tipo, también simbólica, no solo la persecución de los genocidas, sino más bien la persecución de la verdad en la memoria, la justicia transicional, y eso se demostraría pues manteniendo apartados los grupos que niegan los crímenes del nazismo o su gravedad, ¿no?, etcétera. Theodor Adorno, por cierto, no escribió que no fuera posible poesía después de Auschwitz, sino que después de Auschwitz escribir poesía era un acto de barbarie. Yo lo que creo que muestra la zona de interés, este film que plantea cuestiones sobre la representación, y nosotros llevamos también al terreno de los límites de la zona de la justiciabilidad,
yo creo que apunta al hormigón, o sea, al material, no que separa la cultura, la civilización de la barbarie, sino a que haya una urdimbre, una ligazón entre los gritos de la barbarie, los que se escuchan en el campo de Auschwitz que no vemos, y el silencio de la civilización. Bueno, era una entrada muy interesante, ¿no?, para el campo de estudios de la norma de la imagen, entre la estética, la teoría de la imagen, la filosofía jurídica, aquí en este caso el derecho penal, ¿no?, la idea del mal, que es muy filosófica. Esperamos que haya provocado interrogantes y invitamos a ver esta película, en la zona de interés de Jonathan Glazer, con estos ojos, es decir, situada en una intersección entre la propuesta de George D. Uberman, en Imágenes pese a todo, intentar imaginar, y la propuesta de Claude Lanzmann, el director de Shoah, de pensar los límites, ¿no?, de lo representable. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en un siguiente vídeo de este canal.